Onda Agraria. Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria hasta las 7 de la mañana hablando de campo. Y ahora, Soledad, hay que decir una cosa importante, y es que esta emisión forma parte del proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Y algo más importante todavía, y es que las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Bueno, pero puede estar todo el mundo tranquilo porque precisamente nuestro invitado es una persona que conoce perfectamente el sector y es pues técnico, así que va a hablar con más que conocimiento de causa. Hablamos de Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Javier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Javier, seguimos repasando con Unión Agrarias y UPA todo lo que pues conlleva los cambios que trae esta nueva PAC, que en principio, salvo contraorden, tendremos en funcionamiento en el periodo 2023-2027. Hoy vamos a tratar el tema del pago redistributivo. Cuéntanos en qué consiste este concepto. Pues este es un concepto que ya estaba en la programación anterior. Era voluntario y lo que pasa es que España no lo aplicó y, por ejemplo, Francia sí lo aplicó, y ahora ya es una ayuda que es obligatoria y que en esencia lo que consiste es, como indica su nombre, redistribuir una parte de la ayuda básica de la renta en favor de las explotaciones de pequeño y mediano tamaño y en detrimento, lógicamente, porque al final la operación tiene que ser neutra, de aquellas de mayor tamaño. ¿Cómo se va a poner en marcha? Es decir, esto al productor ya le viene, digamos, organizado todo, él no tiene que hacer nada, tiene que solicitarlo de alguna forma. ¿Cómo se va a canalizar este tema? Bien, esta es una ayuda que efectivamente sobre la que no hay que tomar decisiones, porque es una de aplicación automática. El requisito es que se tenga únicamente un derecho y que se sea agricultor activo, y la ayuda será por la totalidad de la superficie elegible. Es decir, un agricultor que, por ejemplo, tenga 100 derechos, pero pudiera tener 200 hectáreas elegibles, la ayuda redistributiva se calculará en función de las 200, no en función de los 100 derechos. Creo que es una cuestión importante, y su cálculo es automático. Su cálculo depende de la región donde se encuentre el agricultor y del tamaño de la explotación, entendiendo que un agricultor que, por ejemplo, tenga en más de una región no va a haber aumentado el pago por esa circunstancia. Hay un sistema de cálculo proporcional, de tal forma que equipara a un agricultor, pongamos por ejemplo, que tiene 100 hectáreas en una única región, frente a otro agricultor que tenga 100 hectáreas, pero la tenga en dos regiones. Como al final este pago se trata de apoyar a las primeras hectáreas, cabría pensar inicialmente que el segundo agricultor, aquel que tiene en dos regiones, tiene más número de hectáreas de esas primeras como suma de la región 1 más la región 2. El sistema no es así. El sistema lo que hace es un cálculo proporcional a la superficie, de tal forma que el efecto es neutro. Cobrarán lo mismo el agricultor que se encuentre en dos regiones frente a ese otro agricultor que esté en una única región. Por lo tanto, y a tu pregunta, es un sistema automático, es un cálculo automático que lo hace la Administración, los organismos pagadores, y que, en el fondo, lo que se trata es primar las primeras hectáreas frente al resto de las hectáreas. Entiendo, Javier, que con este pago redistributivo se busca que el reparto de las ayudas de la PAC sea más justo, pero también entiendo que tiene que haber habido muchos problemas a la hora de decidir y sobre todo a la hora de comunicar a determinados productores que dejaban de cobrar lo que cobraban y ahora van a empezar a cobrar otra cosa. O sea, es un proceso realmente complejo. Correcto. La razón de ser es justo la que planteas, es decir, es un pago para que las ayudas sean más equitativas y una distribución más eficaz y más justa. Esto es así.
dimana, y el origen lo tiene en el propio análisis del plan estratégico, donde al final se demuestra cómo, por un tema de economía de escala, digamos, las explotaciones más grandes necesitan, si se me permite la expresión, menos ayuda respecto a las explotaciones medianas y pequeñas. Entonces, digamos, podríamos pensar que esta es una ayuda con criterio social. Este es el análisis general, pero es verdad que cuando bajas a ponerle cifras, pues haya habido mucha polémica, y simplemente quiero recordar que los primeros papeles que se plantearon dentro de la discusión de la conferencia sectorial, se hablaba que iba a haber un único estrato, de tal forma que las primeras hectáreas cobrarían unas ayudas en función de la región en la que nos encontráramos, y después ya no se cobraría. Nosotros trabajamos porque eso no fuera así, porque si bien es cierto lo que hemos dicho de que las explotaciones más grandes son menos dependientes de las ayudas que las explotaciones de tamaño mediano y pequeño, también es cierto que las explotaciones más pequeñas, por la pluriactividad, digamos, su dependencia de las ayudas es menor. Entonces, en base a eso, se estableció un sistema que de doble estrato, que es el que finalmente ha salido, que lo que supone es que las primeras hectáreas para cada región van a recibir un pago que, para que se me entienda, es neutro, porque van a recibir el mismo dinero que previamente han contribuido para formar parte de esa bolsa que forma el 10% de las ayudas directas con las que se atiende ese pago redistributivo. Entonces, van a recibir ese porcentaje, el mismo que se les ha detraído previamente, y son en el segundo intervalo, para cada uno de los estratos, y estos intervalos son diferentes para cada uno de las regiones, es donde se va a compensar, se va a sobrecompensar respecto al dinero que previamente han aportado. En el primer nivel, como os decía, es el 20%, y en el segundo es el 40% de la ayuda media regional. De tal forma que al final, insisto, tiene que ser una operación neutra, porque si el dinero es el que es, y en lo que consiste es que todas las explotaciones aportan el 10% de las ayudas directas, y de esa bolsa, en el primer intervalo, en el primer estrato, se les aporta el 20% del valor medio regional, y en el segundo se les aporta el 40%. De tal forma que al final digamos, van a salir beneficiadas aquellas explotaciones que tengan mayor número de hectáreas dentro de esos segundos estratos para cada una de la región que hemos estado diciendo. Es un sistema complejo, pero al final los oyentes lo que tienen que entender es que va a ser automático, y no tienen que tomar ellos ninguna decisión, salvo marcar la cruz de que efectivamente quieren solicitar la ayuda redistributiva. Bueno, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son conceptos nuevos que poquito a poco iremos pues familiarizándonos con ellos, y que en cualquier caso ahora mismo lo que sí tenemos es a todos los técnicos, concretamente los de Unións Agrarias y de UPA, que pueden ayudarnos en todas estas cuestiones. También, por supuesto, los propios técnicos de cada comunidad autónoma. Lo cierto es que yo creo que esta nueva PAC tiene cosas muy buenas, entre ellas, para mí, el Plan Estratégico Nacional. Tenía que haber sido aplicado hace muchísimos años en la PAC en Europa, y si lo hubiéramos aplicado antes, yo creo que hubiera sido una política agraria común mucho más eficaz y más a la carta para cada Estado miembro, y yo creo que hubiéramos cumplido más objetivos. Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer ahora es desarrollarlo, aprovecharlo y seguir adelante, y sobre todo seguir trabajando para producir alimentos sanos, seguros y en cantidad suficiente, Javier, que al final es lo que mejor sabemos hacer. Javier Alejandre, técnico de UPA, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Onda Agraria, hoy repasando pues un concepto complejo como es el pago redistributivo de esta PAC 2023-2027. Un abrazo y hasta otro día. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.